¿Cómo están? Aquí otro, otra semana que estamos encerrados y estamos aquí medio encarcelados, pero igual estamos dispuestos a entretenernos y a entretenerlos, ¿ya? Y obviamente que el tema tiene que ser esta peste, yo no sé cómo de otra manera llamarlo, pero peste. Y la verdad que, bueno, esta no es la primera peste que llega. Los españoles cuando invadieron o llegaron a América trajeron la viruela y mataron a casi todos los indios. No fue tanto la guerra ni ninguna cosa como fue la viruela. Y Juan Pablo, tú seguro que conoces otros casos que puedan ser interesantes de este tipo de cosas. Eh, sí, pues yo creo que acá uno necesariamente se acuerda de ciertos momentos importantes y el impacto que han tenido estas epidemias, porque lo curioso es que hay un consenso de que cuando se produce una epidemia se producen cambios culturales, se producen cambios sociales, pero hay poco detalle en torno al tema. ¿Ah? Algo lo hablábamos con César hace un rato, pero creo que es interesante los que nos gustan los clásicos, por lo menos, mirar con cuidado, con cierta distancia, para no angustiarse mucho, pero mirar el impacto que tuvo la epidemia en el siglo V a.C. sobre los atenienses cuando estaban en plena guerra con Esparta. Y ahí está el clásico de Tucídides, en mi opinión, es mi historiador, humildemente mi historiador favorito. No te El puedo primer creer. gran historiador o filósofo de la historia, maestro Tucídides, y ahí en la descripción que hace la guerra del Peloponeso, del algo parecido a lo que estamos viendo nosotros, el impacto sobre una sociedad de la enfermedad. Creo que eso nos muestra, César, a propósito de los que describe muy bien él, eh, el impacto social, el miedo, la afectación del concepto de autoridad, César, que es un tema que a nosotros dos nos gusta tanto, ¿eh? El tema de la autoridad, el tema del orden versus libertad, etcétera, cómo impactan esta epidemia. Y lo que yo sí creo, César, no sé cuál es tu opinión, pero lo que yo creo es que dentro de todo, para lo grande del impacto en Chile no lo hemos hecho mal. Y yo creo que ha atendido la angustia que ha habido, la incertidumbre, el nivel de incertidumbre, los errores del gobierno, los errores de la clase política y todo, pero así todo como sociedad no lo estamos haciendo mal. No hemos entrado en Porque estamos, pánico ni nada. además que estamos improvisando, ¿cierto? No estábamos Todos preparados bajo improvisando. ningún tipo de cosa. Mira, y Pero, yo que tú, solo para agregarte una cosita, César, pero todo el mundo sabe que yo soy opositora, muy opositora a Piñera, pero creo que no, a favor de Piñera y su equipo de gobierno, los errores chilenos palidecen al lado de los errores en Estados Unidos, del Reino Unido, en Francia, en España, en Italia. ¿Ah? Así que a lo menos yo creo que aquí, como digo, las cosas no las hemos hecho tan mal. pero Juan Pablo, es como la primera vez que una plaga se sigue online por la televisión en forma constante, y esto ha tenido un efecto enorme, porque cuando fue, no sé, la peste esta española, nadie supo, se murieron 50 millones de personas. Cuando fue la del año 57 acá, la influenza, murieron infinitas personas, pero no había televisión, ni tampoco había redes. Ahora nosotros sabemos día a día cuánta gente se muere en España, en Italia, Estados Unidos, acá, etcétera. Sí, es brutal. Yo creo que, y tú lo mencionabas antes, César, que esto tiene algo de analogía uno puede hacer con la situación que le tocó al pobre Lyndon Johnson con la guerra de Vietnam cuando se empezó a transmitir la guerra en directo. No tiene nada que ver leer en los diarios sobre la guerra que verlo en televisión, ¿no es Y cierto? fue Es en directo. colores. Además fue cuando empezó la televisión en colores en que el americano pudo ver niños americanos destruidos con la sangre y también todas las noches. Sí, ahí hay algo, César, que yo reconozco que así como estamos todos improvisando, a uno también esto le queda como poncho desde el punto de vista del análisis, pero improvisando opiniones así nomás, eh, creo que hay una chance de que en vez de que se dé los presagios tradicionales de que en estos momentos de crisis salga lo peor del ser humano, en una de esas, fíjate, nos vamos a sorprender y ya se ha notado en algunos países a propósito de los italianos cantando y tantas otras cosas, que nos saquen una de esas, no solo algunas cosas malas,
sino que nos saquen muchas cosas buenas. Y que en este país que estamos tan acostumbrados a los terremotos, a las tragedias, a la pobreza, man, se nos olvida que nosotros hemos sido por siglos un país extraordinariamente pobre. Hemos estado A acostumbrados a la los juventud rigores. actual se le olvida que nosotros no teníamos casa propia, que no habían créditos hipotecarios, que lo único que habían eran citronetas. O sea, eso, el país pobre yo lo alcancé a conocer total. Y yo también, César, yo, uno que viene de clase privilegiada y que viene de sectores que nunca pasamos hambre, me acuerdo cuando era chico, nosotros éramos una familia de clase media acomodada, pero una familia de clase media, que en ese país, en ese momento en Chile era muy chiquitita, y tengo recuerdos literalmente de algo que no se imagina la gente joven, gente tocándonos el timbre, y yo salir a abrir la puerta en Las Condes de nuestra Claro, casa, por y gente supuesto. que te pedía comida de verdad, y te pedían esta frase que quedó del pan duro. Oiga, mire, señor, no Claro, importa, pues uno denos un pan regalaba el pan duro. duro, El por pan, el pan supuesto. del día anterior, señor, me lo puede dar. Y me acuerdo haber quedado destruido con eso. Oye, Juan Pablo, y hay una cuestión que ha salido, y esto es de tu ámbito, ¿ah? El tema de las cárceles. Uh, Tenemos un foco aquí en Puente Alto. En Estados Unidos, el país que tiene más presos en el mundo, y obviamente que es un foco, sobre todo aquí, que está un foco de contagio enorme, y entonces está, lo soltamos, no lo soltamos. Mi hijo en Nueva York tiene colgado un paño rojo en el departamento que dice, suelten a los prisioneros. es un temón, César, porque el Estado toma a una persona, imagínate, me voy a poner yo de ejemplo, yo cometo un delito tributario. Me pillan, se dan cuenta que fue intencional, me meten a la cárcel, pero la sanción establecida es privarme de libertad por un tiempo, no es ponerme a la muerte. Y lo que ha pasado, a propósito de las experiencias incluso cercanas en Ecuador, en Colombia, en Brasil, es que como las condiciones carcelarias son malas, en lo peor que puede ser, en la aglomeración de gente, es que se dispara 10 veces el riesgo de muerte por sobre la población normal. Y desde ese punto de vista, entonces surge una preocupación tremenda de si el Estado, que está en posición de garante, está a cargo de la seguridad y la salud de esas personas, no va a terminar exponiendo a estas personas a la muerte segura. Entonces se ha dado todo este debate tremendo de liberemos los presos, o por lo menos los presos que no son más violentos. En Chile esto ha tenido una vuelta con Punta Peuco, ¿no es cierto?, y los violadores de derechos humanos. Creo que es un temón, pero creo que el principio lo fijó Michelle Bachelet. Yo creo que aquí, como dijo, y ella lo dijo, no como opinión personal, como alta comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, hay que aplicar el concepto que se llama jurídicamente de última ratio, o última razón. Solo hay que mantener en estos momentos extremos privados de libertad a aquellos que son un peligro real, actual para la sociedad. Yo creo que todo el resto debiera ser dejado en libertad, porque si no es ponerlo casi directamente a la pena de muerte. Fregado el cuento, la verdad que Muy uno, difícil, claro, muy uno dice, difícil. oye, tenemos problemas para cuidar a la gente normal y decente, y por qué vamos a hacer una cosa especial con los bellacos, digamos. Y entonces uno dice que vaya a soltar a Caradima, vaya a soltar a, no sé, porque tu papá me explicaba alguna vez de cuál era el espíritu, por qué el Estado sancionaba los delitos, entonces me decía que en parte era para como entregarle a la sociedad lo que le habían hecho, y en parte también era una venganza social. Nunca me voy a olvidar de eso, que Nurieldin decía. Entonces a uno se le juntan las dos cosas, o sea, uno dice, claro, gallo, que siempre dicen, oye, y los Dela no podrían estar en cárcel, ¿cómo no están? Pero no mataron a nadie ni son un peligro físico para nadie, pero hay otros gallos que sí. Bueno, por eso que uno de los criterios que se ponen en consideración es que sean gente que no sea peligrosa. Puede haber cometido un hurto, puede haber cometido un delito económico, puede haber cometido una infracción a la ley de propiedad intelectual, no tengo idea, está lleno de delitos no violentos. Y ahí te va a Y poner, te va a restringido poner los delitos violentos. te va a poner en the hot seat. ¿Y qué opináis de los viejitos de Punta Peuco? Mira, yo ahí tengo una opinión, siendo de izquierda dura, yo toda la vida he tenido una opinión distinta a mi sector político. Yo creo que los derechos humanos son los derechos humanos y que el mejor ejemplo para defender los derechos humanos es respetarles los derechos humanos a los que violaron los derechos humanos. Yo creo que no hay ninguna razón para alguien que está, por ejemplo, con enfermedades graves,
rumbo a una enfermedad terminal o personas que son de extrema edad para mantenerlos en la cárcel. Y yo creo que es un mal ejemplo el decir que para proteger los derechos humanos tenemos que mantenerlos a ellos hasta el final. Creo que es al revés. El mejor ejemplo para la historia en la convicción de los derechos humanos es decir, mira, incluso este gallo, voy a inventar un caso, pero que torturó a personas, y que se despreocupó de los derechos humanos, que los degolló, no sé qué historia, y que hoy día tiene 90 años, tiene 89 años, está con un cáncer, yo a esa persona la mandaría para la casa, porque me parece que es al revés, creo que incluso el impacto social de su humanismo ¿Y que le por qué, reconoces hasta el violador de derechos humanos se da. y por qué es tan difícil para la izquierda el aceptar una cosa así que suena como de sentido común porque tampoco están condenados a muerte? Así es. Yo creo que tiene que ver con el trauma mal llevado de nuestro sector. Yo creo que tiene que ver con la sensación de que eso es el respetarle los derechos humanos básicos, a morir en calma. Ya, ¿no es cierto? Es un tema que hemos estado hablando con César, el tema de la muerte en relación con la pandemia, y la muerte digna. Yo creo que el Estado no, en ningún caso, menos en un caso de un violador de derechos humanos, puede afectarle ese derecho básico que es el derecho a una muerte digna a la persona. Yo creo que no solo se aplica a violadores de derechos humanos, sino que cualquier persona, cualquier preso, yo creo que estos presos por delitos comunes, incluso que están presos que tienen 92 años, es una locura. Creo que habla pésimo del Estado. Y además yo creo que en la cosa de fondo, César, yo creo que el temor que hay en mi sector político muchas veces tiene que ver con el temor a que no se haya aprendido bien la lección y que por lo tanto esto se transforme en vez de una muestra de humanismo, en una muestra de debilidad y de impunidad. Yo creo que eso es un error y yo siempre he sido un ferviente partidario de que todo violador de derechos humanos que está con una enfermedad que es terminal o que está con una avanzada sea dejado en libertad. Y creo que al revés, creo que eso es un homenaje a los derechos humanos, incluso es un homenaje a sus víctimas, porque cuando Nuri, mi papá, te decía a ti que esto era venganza, es cierto, no desde el punto de vista real, es como opera. Y aquí puede haber un tufillo similar. Yo creo que, o sea, si yo hubiera tenido a Hitler preso, no se hubiera suicidado, y lo hubiera tenido preso y hubiera tenido 90 años, y yo estuviera con cáncer, yo al revés, feliz lo Duro, mandaría ¿ah? para la casa. Duro, Duro. duro. Oye, y lo otro que es impresionante también, Juan Pablo, es en los países europeos y en los países, también algunos sudamericanos, en que tú no estás pudiendo ir a enterrar Sí, a tu terrible. gente, porque ese es un rito que va con la humanidad, o sea, como alguna vez lo hemos hablado, o sea, aquí los militares, en vez de enterrar, desenterrar, tirar al mar, le hubieran entregado muerto, da lo mismo, fusilado, como hubiera sido, los restos a su familia, no tendríamos la gravedad del problema de derechos humanos, porque es como va en la naturaleza humana el rito de la muerte. Mira, César, es tan cierto lo que tú dices que esto incluso tiene que ver con nuestra especie. Una de las fenomenologías, de las manifestaciones de la especie humana, de lo humano, de los homínidos, es cuando empiezas a encontrar los restos arqueológicos de los entierros. Sí, por gran parte de la historia se Histórico, claro, reconstruye así. en base a eso. Piensa, César, a propósito de nuestro lado masiútico, literario, piensa en la escena que es tan fuerte, la escena en la Ilíada, cuando va el rey, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama? ¿Cómo Había se llama? muchos reyes ahí, po. Sí, sí, no, pero el rey sitiado, ¿cómo se llamaba? Siempre se me va el nombre. Putas, el Eh, papá de Héctor. el papá de Héctor va a humillarse, entre comillas, ¿ah? con Aquiles, y le va a Diles. pedir por favor que le entregue el cuerpo, que yo creo que es de los momentos más maravillosos. Imaginémonos, César, que no hay nada más humano en lo emocional, en lo profundo, que el rito del entierro. Imagínate que esta enfermedad de porquería y los estados con sus protocolos hoy día suprimieron el rito del entierro. Y la gente no solo muere sola, muere no acompañada, la gente, sino que además privas a la familia del duelo que le permite hacer, o sea, el rito que le permite hacer el duelo. Cuando tú le impides a la familia un rito para le tapas el duelo, le haces un duelo patológico, que es lo que pasaba con los familiares de detenidos desaparecidos, que los dejaste como en pausa. El duelo permite el cierre y pasar a la etapa siguiente. Entonces, Mira creo que tú, es Juan un Pablo, temón. ahora viene la Semana Santa. Y para el cristianismo, fíjate tú que la última cena
el huerto de los olivos es el rito de la despedida. Y luego lo entierran. Y la gracia es que resucita, pero hay todo un tema ahí. O sea, dentro del cristianismo, la semana más importante del cristianismo es la Semana Santa. Y ahí tenemos el rito de la muerte y el rito de la despedida y el rito completo. ¿Ya? Entonces es muy, muy fuerte. Es tremendo, pero además va a producir mucha angustia y mucho daño. Mira, César, tú sabes que yo tengo muchos amigos sacerdotes y he estado hablando con ellos el tema de la afectación de este derecho a morir, a la muerte digna. No solo el tema de destruir el rito, de hacer desaparecer el entierro como rito, la ceremonia, sino que además la gente está muriendo sola, César. Y yo hallo que eso es brutal. De hecho, hay un derecho humano, Tremendo, el tremendo. derecho a una muerte digna. Y parte del concepto de dignidad en la muerte está en no morir solo. Entonces, esta muerte, todo el mundo se ha enfocado en otras cosas con cierta razón, pero yo creo que este es el momento que aquí sacerdotes, rabinos, pastores protestantes, buenos seres humanos, ateos que quieren acompañar a otros, empiecen a organizarse y empiecen a buscar formas apoyar a estas personas que pueden estar muriendo, porque en Chile todavía la mortalidad es muy baja, pero va a subir de repente, y asegurarnos de que esas personas no mueran solas y que haya un rito que se pueda cumplir. Bueno, uno de los deudos de una señora que se murió decía, no la pudimos acompañar. No, terrible, terrible, ¿Ya? pesadillas. Oye, déjame ahora pasar a un tema distinto que es inevitable también, que es la parte económica. Se dice, se rumorea que China, vea, que tuvo muchos más muertos, que tuvo muchas más cosas, y según me dice a mí un primo mío que es el embajador chileno en la China, y me dice, China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar un balazo, porque ellos se van a mejorar antes que los demás, van a dejar postrado el resto, ellos perdieron, pero los otros perdieron mucho más, y es posible que China logre sobrepasar a Estados Unidos en poderío económico y ellos van a ser probablemente también los financistas del mundo, que era algo que era en una época fue Inglaterra, en otra época fue Estados Unidos, lo que implica, tiene inmensas repercusiones. ¿Qué opináis tú de esa parte? Creo que es complicado el problema de las dictaduras, es cuando no tienes transparencia ni accountability en la información. Acá uno podría caerle más mal o menos mal Mañalich, pero Mañalich sabe lo que le pasa si no entrega toda la información. Los diarios le pegan, los partidos de oposición, etc. Uno de los tantos problemas que tiene con las dictaduras, cuando no hay una democracia, no hay prensa libre, no hay libertad de expresión, no hay un debate libre de ideas, es que nadie sabe la verdad de las cifras y solo confiamos en lo que dicen los medios oficiales. Yo creo hay varias cosas que no calzan de China. No calza cuándo deciden informar a las OMS de los casos, y parece ser que hubo un periodo oscuro que lo tuvieron tapado. No se te olvide esta anécdota terrible de este pobre médico joven, 32 años, si no me falla la memoria, que fue el primero en detectar este virus y empezar a decir hay un virus nuevo, hay que apretar las alarmas, y lo terminan castigando y sancionando por expandir rumores falsos en contra del Estado. Bueno, Y termina, como la claro, película. igual que la película de Chernobyl, y termina muriendo el pobre joven producto de haberse contaminado con el coronavirus. Yo creo que hay una sospecha fundada ahí de organismos multilaterales internacionales, en particular de la OMS, de dos cosas. Una, de que estén manipulando la información, y dos, que haya manipulación en un sentido más perverso todavía, no solo ocultando cifras de muertos o de enfermos, sino de formas de contener y controlar al virus que no le han entregado hacia afuera. Mira. ¿Y la Entonces OMS, yo creo que, la OMS qué rol tiene aquí? pucha, muy malo. Yo creo que dentro de los grandes, uno tuviera que hacer el listado, César, a lo mejor vamos a tener otros programas para hacerlo, pero el listado de los que han ganado y los que han perdido, así como el prestigio de los médicos de primera línea, ¿no es cierto?, los médicos de urgencia, hoy día está por los cielos, ¿no es cierto?, y todo el mundo son los héroes locales, en todo el mundo son estos médicos, estas enfermeras, los auxiliares, todos estos gallos que están ahí exponiéndose todos los días para atender a la gente. Los malos de la película es la OMS. La OMS que se demora en detectar esto y además empieza a entregar información contradictoria. Imagínate al punto, César, que la OMS está tan debilitada que todavía no logra explicar cuál es el uso que recomienda de las mascarillas.
Y que tenía información contradictoria básica. Pero además el otro error de la OMS gravísimo, este no tiene perdón, es no anticipar los costes económicos y sociales que iba a derivarse de una pandemia. O sea, esa es la labor de ella. Ellos Yo, tenían que yo, ver todo eso. yo eso a mí que me toca más de cerca, yo estoy muy, muy preocupado de lo que va a venir económicamente después del tsunami, de la peste. Yo creo que la recesión en Chile no va a ser una reducción del PIB de 2,5%, y yo creo que va a estar mucho más cerca del 4%, y vamos a estar en una cosa muy, muy profunda. Y va a pasar una cosa bien impresionante, Juan Pablo. Tal como el miedo hoy día es que se dispara la curva y las UTIs de los hospitales no son capaces de atender enfermos, bueno, en las empresas te va a pasar lo mismo. Va a haber un diluvio de problemas financieros empresariales, y el sistema financiero, los bancos, los fondos de inversión no están preparados para un diluvio de empresas que empiezan a entrar en problemas. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque ahora, claro, van a tirar, ¿no es cierto?, remedios parciales, un prestamito por aquí, otro préstamo por allá, pero al final aquí van a haber una pila de empresas que van a quedar heridas, van a quedar complicadas. Y entonces, ¿las vamos a dejar caer? Probablemente no. ¿Cómo las vamos a ayudar? ¿Ya? Y ahí me Sí, complica porque tú la pega, las AFP una vez más. Las AFP hoy día tienen un minuto milagroso, único, para ponerse bien con el país, ¿ya? Y decir, estamos haciendo el esfuerzo, no voy a invertir afuera, voy a invertir en Chile, voy a ayudar a fondos que se dediquen a salvar empresas, pero lamentablemente la actitud de ellos es, ¿saben qué? La ley me dice que yo tengo que maximizar la utilidad y minimizar las pérdidas, así que yo no me la juego. Y eso yo lo encuentro súper malo. No es tanto por lo mucho que pudieran hacer o lo mucho que no pudieran hacer, sino que es porque van a desaprovechar un minuto muy en la importante. Y actitud. yo creo que los bancos caen en la misma cosa. Mira, César, dentro de mi ignorancia en el área económica, yo lo único que se me viene a la cabeza sobre lo que podría ser un escenario no catastrófico, sino solo crisis económica. Las sociedades subsisten, el orden social se mantiene, pero con un impacto económico, como tú dices, muy fuerte, y además en todo el sistema, ¿no es cierto? Se producen recesiones en Europa, recesiones en Estados Unidos, recesiones en China, etc. Si eso se da, el ejemplo yo me imagino más cercano, César, es pensar Bretton Woods, el Plan Marshall, pensar aquel momento, ¿no es cierto?, en la época de la Segunda Guerra, con otras motivaciones, pero cuando tienes que dejar de lado la mano invisible y tenéis que sentar a la gente cabezona a ver cómo empujamos todo el bote para otro lado, hacia la recuperación económica, pero tenéis que dejar de lado las reglas económicas tradicionales, Y es lo que, como dicen los ciúticos, tengo que vernos todos keynesianos, ¿no es cierto? Pero a mí me impactó mucho, yo te lo comentaba algunas veces, la lógica que había detrás de Bretton Woods. Y la lógica no era solo de orden económico, era proteger el orden social, proteger la bueno, sociedad. Keynes quería salvar al capitalismo. Lo que pasa es que sus seguidores después se pegaron un giro a la izquierda. Pero es complicado porque fíjate que termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Francia, Italia, qué sé yo, quedan destruidas, pero destruidas así como las películas que uno ha visto. En el suelo. Pero Estados Unidos, que gana y tiene la plata, dice yo voy a invertir. Pero aquí parece que no sé si Estados Unidos hoy día podría jugar ese rol. Y me da pánico que lo pueda jugar China, porque ahí estamos frente a otra cultura, a otra forma de ver las cosas, estamos frente a una dictadura, ¿ya? Que tiene raíces medio siniestras. Entonces, claro que da miedo, po. No, es súper complicado. Mira, César, yo soy lo más malo para las teorías conspirativas. En general no me las compro y tengo pocos rasgos paranoicos en ello. Pero este, más allá de si esto es un arma o no, porque tiene características de arma el virus. Es un virus de expansión muy rápida, mucho más rápida del resto de los virus que conocemos. En segundo Que lugar, no se muere el maldito. tiene una tasa de letalidad gigantesca, pero además, fíjate que tiene esta cuestión que es casi propio de descripción de un arma biológica, que hay una cantidad importante de personas
contagiadas, asintomáticas, que permitan poder distribuir y desparramar este virus por todos lados. En un estudio que se hizo hace un par de días atrás, que se dio a conocer hace un par de días atrás, en Islandia, que es el país que es chiquitito, además, una muestra, ¿cierto? Tiene el Da el récord. 50%, claro, da el 50% de los contagiados asintomáticos, repartiendo el virus. Pero Mira, lo que en una yo creo, isla perdida. es una isla perdida, 50%. Entonces yo creo que si es que, y creo que no hay que excluir la posibilidad, pero si esto es un arma biológica que se salió fuera de control, o no lo es irrelevante frente al punto que tú estás tocando, y es que China, que entró primero y que por lo tanto cree que va a salir primero, lo use como un arma ahora en el sentido que tú estás diciendo. ¿Sabéis qué? Yo me voy a sentar a esperar ahora que se vaya al suelo Estados Unidos, voy a sentar a esperar que Italia, España, Francia se vayan todos al suelo, y Y yo me voy voy a de hacer el plan compra. Marshall. Y me voy de compra, porque no hacer plata así de, esto, aquí tienen los bancos de ustedes para que hagan lo que quieran. No, no, no. Aquí van a salir de compra. ¿Tú sabías, ponte tú, que en el último trimestre del 19 en Chile, las empresas chinas compraron 30.000 hectáreas de tierra agrícola acá? ¿Acá? Y nadie No se tenía dio idea. cuenta. Nadie se dio cuenta. Entonces, ahora, y uno por otro lado dice, y Estados Unidos, que es tan orgulloso, irá a dejar que le compren la General Motors y que le compren qué sé yo, la General Electric o sus grandes compañías, Yahoo o no sé qué. Bueno, acuérdate que aquí parte de los procesos raros que hemos tocado ver, César, es el tema de Trump. Trump es un gallo que claramente le hace el juego, desde el punto de vista de la hegemonía internacional, le hace el juego a Rusia y a China. Lo sacó, acuérdate, del Tratado del Pacífico, del TLP, lo sacó, pero además es el típico tipo que representa al norteamericano libertario que no cree en el gobierno federal y cree que hay que achicarlo. Mira cómo ha dado palos de ciego en relación con el COVID. Es el peor líder, es como el Roosevelt, cualquiera de los dos, es el anti-Churchill, es el gallo que ha debilitado el gobierno federal. Y justo, fíjate, entra la crisis. Sabemos además que está la sospecha de que Trump llegó con ayuda a lo menos de los rusos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la manipulación de redes sociales, si es que no más. Pero fíjate, la coyuntura heavy, es una coyuntura, César, a propósito de lo que tú dices, en que muestra el declive del poder hegemónico del gobierno federal norteamericano y el ascenso de China. Entonces, ese elemento, cuando tú lo agregas, que es la debilidad política hoy día de Estados Unidos, el distanciamiento político de sus aliados, se ha peleado con Australia, se ha peleado con Inglaterra, se ha peleado con todos sus aliados de Estados Unidos, se la está regalando a los chinos. Pero además, entendamos que Estados Unidos tiene una debilidad frente a una dictadura dura. O sea, esto tiene checks and balances, cualquiera sea el presidente tiene que convencer al Parlamento, tiene problemas con los estados, tiene un sistema judicial que está resguardando una serie de cosas. Entonces, claro, en estas situaciones de crisis probablemente las dictaduras son las más eficientes. O sea, yo creo que sin Pinochet arriba, la crisis del año 82 no terminamos ni hoy día de salir. Y Tal cual. Keynes, siendo tan demócrata y todo, alababa el plan económico de Hitler al principio. Y decía, y esto me da la razón de que el Estado tiene que actuar. Ahora, era un Estado bestial, pues era un Estado dictatorial, que además se estaba rearmando, pero en esa pasada eliminó el desempleo, le dio trabajo a todo el mundo, construyó hasta el año carretera. estaban todos felices. Tal cual. Yo creo que estamos viendo tiempos muy, un cliché decirlo, pero estamos viendo tiempos muy raros, César. Pero sí es importante para la gente que nos escucha es pensar aquí en las cosas grandes, no solo en las cosas chicas, que pueden estar produciendo cambios en los equilibrios de poder que han marcado hace un siglo el mundo. Desde el año 1917, en opinión de varios historiadores, marca un giro, ¿no es cierto? Porque no es solo el año 1917 de la Revolución Rusa, es el año de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y es el año que marca el dominio, y marca de ahí para adelante hasta el día de hoy, la hegemonía norteamericana. Y a lo mejor estaba terminando eso. Y el término del imperio inglés, como lo conocimos. Término del imperio inglés. Entonces hay que estar atento porque a lo mejor... El gran financista internacional del mundo era Inglaterra y la libra esterlina era la moneda. Y de repente la cosa se da vuelta y en poco tiempo resulta que Inglaterra le debe
un cerro de plata a Estados Unidos. Estados Unidos es el gran financista del mundo, la moneda de corriente se llama dólar, y como dicen, que fue re divertido porque terminó la guerra y dijeron, vamos a seguir life as usual, o sea, como si esto no hubiera pasado. Siguieron los mismos tipos de cambios, la misma pegada al patrón oro, y eso llevó a la crisis del 30, en definitiva, que no se había arreglado el paquete, no se habían dado los cambios que había que dar, sino parcialmente. Sí, yo creo que, César, esto que tú acabas de proponer para discutir es súper importante, es fundamental porque los acontecimientos están avanzando muy rápido. El pensar un poquitito el día después. En algún momento vamos a salir de esta crisis, de la crisis de salud, y vamos a enfrentar el tema económico y el tema social. Y creo que es importante en un país como nosotros, que nos cuesta reflexionar, empezar a reflexionar desde ya en los temas económicos, en los temas institucionales, en los temas geopolíticos del mundo que va a aparecer, porque si no nos va a pillar una vez más con los pantalones abajo. Y tenemos que tener flexibilidad en términos tal como ahora Chile tiene flexibilidad para no salir en la noche, para estar a 1 metro de distancia, para no hacer esto, para no hacer lo otro. También los señores bancos tienen que pensar de que life goes on not as usual, y que a lo mejor vamos a tener que hacer cosas que no necesariamente eran las que habían que hacer, y a lo mejor no necesariamente hay que seguir las reglas ortodoxas que teníamos antes, y las FP lo mismo, tienen que pensar de que la vida sigue igual y que nada ha cambiado, porque si no cambian, ellos mismos van a terminar hundidos, porque la realidad es mucho más fuerte que las reglas. Tal cual, tengo toda la razón. Yo creo que esta es una oportunidad que espero que no la pierdan las empresas. Yo te he dicho a ti, César, yo soy de izquierda dura, pero yo creo en el mercado. Oye, pero mi amigo Juan Sundil, Astro. No, sí, está haciendo, va en la línea. Pero que vaya a las platas, es un tema de actitud, César. Así como han habido actitudes de empresa, por ejemplo, y esto lo hemos hablado 100 veces, las torpezas de la asociación de ISAP prehistórica, de la asociación de FP, la soberbia, etc. Este es el momento para no solo ser generoso con la plata, que es lo que está haciendo Juan, sino que además en actitudes mostrarse solidario, mostrarse humilde y activo socialmente para apoyar. Una última pregunta que va dirigida un poco a tu cerro, digamos. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que el empresariado, Juan en particular, pudiera ir a hablar con los políticos de centro izquierda y ponerse de acuerdo y decir, oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué no nos dejan de tirar piedras? ¿Por qué no cooperamos mejor? ¿Tú crees que ese espacio o no? Yo creo que tiene que armarse. Yo creo que si no se arma, o sea, esta incapacidad de la izquierda de modular lo que es empujar todo el carro en la misma dirección porque se está haciendo agua y hacer la crítica al gobierno. O sea, a mí me encantaría, si choro, igual criticar al oponente, está bien, pero este no es el momento de hacer eso. Para poder hacer eso, para poder yo poder seguir criticando a la derecha a futuro, necesito empujar todos juntos hoy día. Por eso que el ejemplo de la guerra no es bueno. El ejemplo mejor para nosotros no es de la guerra, es del terremoto. Aquí estamos con un terremoto institucional, económico, social tremendo, ¿va? Y tenemos que empezar a empujar todos al mismo lado. Y si tú les mueves el switch 2 grados a la izquierda en la intensidad de la crítica, yo creo que se puede abrir ese espacio. Yo espero que sea, y tiene que abrirse. Yo creo que Juan además es el hombre adecuado para hacerlo. Pero aquí tiene que haber un diálogo de los empresarios con la izquierda madura, incluido el PC. Porque aquí este país o lo sacamos adelante todo o nos vamos a ir toda la vuelta al cerro. ¿Ah? Aquí este no es un país que puede subsistir a pedazos. ¿Ah? Aquí, además tiene otra cosa chora, chora entre comillas, lo digo, trágica. Pero aquí ya la crisis económica ha golpeado fuertemente a las personas ricas en Chile. O sea, las personas que tienen inversión en la bolsa de Nueva York, que tienen inversión en la bolsa chilena, incluso que tenían, ¿no es cierto?, renta fija, cuestiones, hoy día han sido fuertemente golpeados. Esto ha sido muy democrático. La enfermedad nos ha golpeado a todos. Entonces, en este momento tenemos que empujar todos en la misma dirección y no podemos estar pensando que esto ayuda a Piñera, o que es para nada. Oye, y la responsabilidad del mayor capitalista de Chile. El mayor capitalista de Chile son los fondos de las AFP. Sí. Por lejos. ¿Qué opinaste, César, no funciona y no coopera para salir del hoyo
no para hacer lo que han hecho siempre, no necesariamente para hacer lo que es el mandato, sino que para enfocarse a cómo salimos de este problema, Eso. es muy malo para ellos y es muy malo para Chile. ¿Qué opinaste de la FP1 y su propuesta del 5%? Un imbécil de bocado, que no tienen ni una cantidad de fondos. Además, incluso comercialmente es una burrada, ¿no? La gente no se va a ir corriendo a su FP, pero le hacen una herida gigante al sistema para nada. O sea, no. Y además que tampoco con eso vaya a arreglar un problema, si el problema que se nos viene es muy de fondo. Aquí hay cambios económicos o culturales, de formas de comprar, de formas de vivir, de formas de comunicarnos que son muy distintas a las que habían antes. Entonces, aquí va a haber que hacer una labor muy dura, muy importante, que a mí me recuerda mucho más la crisis del 82, digamos, en que mueren todas las empresas textiles que estaban apoyadas en el Estado y nace una nueva industria gigante que es la exportación, en que los chilenos tuvieron que aprender a hablar inglés, tuvieron que aprender a viajar, a saber cómo competir en un mercado que no lo conocían, de calidades distintas. Bueno, ahora nos va a tocar un cambio muy grande y yo creo que todos tienen que empezar a pensar distinto. Tal cual. Ojalá sea así, ojalá que Juan, es nuevo en esto, que Juan lo acojan bien y pueda efectivamente decir, el solo hecho, fíjate, a propósito de nuestras conversas, César, el solo hecho de verlos sentados en una misma mesa, sin tirarse vasos por la cabeza, va a tranquilizar a la gente. Eso es todo. Mira, yo soy partidario de que Juan vaya a hablar con gente como Insulza, como Rabindranath Quintero, como ahí no se me ocurre quién más, y aparecer juntos y decir, sí, ¿ah? Vamos a empujar en el mismo cuestión. No, aquí no hay buenos y malos. ¿Ya? Aquí hay Este es un chilenos y momento vamos de a partir. terremoto, tal cual. Ya pues, Qué estamos. bueno conversar, César, se te ha echado de menos. No, así es que sabéis que el conversar, yo le digo a la gente, relaja. El Sí. conversar a uno lo pone contento. En un rato más tengo un chat con un grupo de amigos. Ah, qué bueno, mándale saludos y conversen harto, porque no hay mejor remedio para la ansiedad que la conversación. Exacto. Ya pues, estamos entonces. Estimado, Hasta la otra eso, semana. Nos vemos. chao.